Bueno, muchas gracias. Quizá una primera cuestión para aproximarnos a los principios consista en liberarnos de una cierta ilusión que produce el hecho de que los códigos civiles nos acompañan desde hace tiempo. Y es pensar que la fijación del derecho necesariamente es a través de los códigos. En realidad, cuando uno mira la historia del derecho privado en Occidente, esa técnica de fijación que denominamos codificación es contingente, tiene 200 años, que no es demasiado en la historia del derecho, y responde en buena parte a coordenadas políticas, filosóficas, sociales, propias del siglo XIX, de comienzos del siglo XIX. En algún sentido, lo que pasa con los principios es que han inaugurado diría yo, un nuevo momento de fijación del derecho. Un momento que no es excluyente de los códigos civiles. Los principios no están destinados a superar o a reemplazar a los códigos civiles, sino más bien a complementarlos, pero con coordenadas distintas. Fíjense ustedes que los códigos son un producto emblemático del surgimiento del Estado-Nación a fines del XVIII y comienzos del XIX, en donde lo que se aspiraba era, por así decirlo, reflejar una cierta identidad del país o proveerse de unas reglas que fueran propias de ese país. Con los principios pasa una cuestión diversa. La aspiración de los principios es más bien a crear un cuerpo de normas que pueda armonizar, por así decirlo, las soluciones de los distintos códigos. Ya no pretende diferenciarlos, como en algún sentido lo pretendían los códigos, sino que es más bien lo contrario, esto es armonizarlos, aproximar los distintos derechos. Y esto ha pasado en Europa, desde luego, con los principios UNIDROIT, con los principios europeos de derecho de contrato, está pasando en Asia, con los principios asiáticos de derecho de contrato, y en fin, de alguna manera está comenzando a suceder en Latinoamérica, y eso es lo que quiero contarles. Como sospecho que en general ustedes no conocen ni los principios ni la forma en que se han desarrollado, voy a comenzar por algo que es un poco tedioso, pero quizás sirva, que es algunos antecedentes biográficos de todo el proceso de realización de los principios. Y fíjense ustedes, se trata de un trabajo relativamente reciente, que comienza en el 2009 y auspiciado, organizado por la Fundación por el Derecho Continental, una fundación francesa, que yo diría, pero aquí el profesor Collán me corrige si me equivoco, que tiene por objeto, ¿cómo decirlo?, hacer resistir al derecho continental, al derecho francés, al derecho continental en general, frente a los embates de esta nueva tendencia europea de armonizar los contratos. De manera que se organizan esta empresa, los principios auspiciados, les digo, por esta fundación, y participan en ella profesores de Argentina, de Colombia, de Chile, Guatemala, Paraguay y Venezuela. Los principios han avanzado, fíjense ustedes, llevamos 7 años ya. Se han presentado en Europa, en Oxford, en la Autónoma de Madrid, en la Universidad de Lérida y ahora en Costa Rica. Existe a la fecha una edición bilingüe de los principios que le he enviado a Álvaro, así que cualquiera que tenga interés en ella puede acceder, pidiéndosela, supongo. Y existe, sin embargo, una posterior a esa, que desgraciadamente todavía está en estudio, y por eso no se la envía a Álvaro, que ya contiene el clausulado completo, aunque algunas reglas todavía están en revisión. ¿Cuál es la metodología de trabajo que hemos empleado en estos principios, en la creación de estos principios? Yo diría que se estructura en torno a 3 metodologías. La primera fue un cuestionario, y lo que hicimos allí fue diseñar un conjunto de aproximadamente 20 preguntas que aspiraban a recoger todo el íter contractual y las cuestiones que dentro de él nos parecían centrales, y formularlas a representantes de los diversos países latinoamericanos. Y el objeto, el propósito que tenía este cuestionario era examinar a dónde existían coincidencias entre los distintos países, entre la regulación de los contratos de los distintos países, y ya les voy a decir por qué esto era importante. Con posterioridad a eso, lo que se hizo fue elaborar informes respecto a ciertas cuestiones en la regulación del contrato que nos parecían esenciales. En fin, no se lo voy a decir todas, pero imaginen ustedes la cuestión de la causa, la cuestión del incumplimiento, la cuestión de los remedios, la cuestión de la formación del contrato, etc.
Esos informes fueron discutidos durante un conjunto de reuniones. Hemos tenido, yo diría en promedio, 2 por año, en las cuales nos juntábamos todas las académicas, todos los académicos que hemos participado en esto y entonces intentábamos lograr consenso respecto de las reglas que queríamos. Por supuesto, el consenso no siempre era posible, ya les voy a decir algo sobre esto. Y cuando no era posible el consenso, bueno, seguíamos el consejo de Bobbio y entonces en vez de cortar cabezas preferíamos contarlas y resolvíamos las cuestiones democráticamente y como suele suceder con las decisiones democráticas, a veces eran malas decisiones, pero era lo que teníamos. ¿Cuáles son los propósitos de los principios latinoamericanos de derecho a los contratos? Yo diría, en primer lugar, consiste en registrar, por así decirlo, y sistematizar las coincidencias que es posible detectar en los diversos países latinoamericanos respecto de su regulación de derecho a contrato. Es como si se tratara de ver en qué nos parecemos, en qué se parecen nuestros códigos, y presentar sistemáticamente en un documento esa semejanza. Ese, diría yo, es el propósito más explícito y es el propósito políticamente más neutro. Porque si uno indica que el ánimo de los principios es simplemente registrar en lo que estamos de acuerdo, entonces no hay buenas razones para oponerse o para cuestionar esa empresa. Con todo, sin embargo, y como suele suceder, se desarrolló un propósito más latente, menos explicitado, que consistía en una, llamémosla así, actualización del derecho a los contratos. Yo diría que había un diagnóstico razonablemente compartido entre todos quienes participábamos, aunque con énfasis distinto, respecto a que el derecho de contratos latinoamericano estaba desacompasado con los tiempos. Algo de esto dije ayer, en fin, se trata de reglas que en algunos casos, como el chileno, tienen más de un siglo y medio y que fueron pensados con coordenadas políticas, económicas y sociales que no necesariamente compartimos hoy día. Por lo tanto, lo que se trataba era, en algún sentido, de hacer avanzar el derecho. Pero, por supuesto, esto provoca una tensión con el primer objetivo. Porque si se trata de hacer avanzar el derecho, por así decirlo, entonces vamos a idear soluciones que en realidad no están en ningún código. Por lo tanto, hay una tensión entre que el propósito sea registrar las coincidencias y que el propósito sea intentar empujar, por así decirlo, el derecho latinoamericano a los contratos hacia adelante. ¿Cómo queda eso en definitiva? ¿Cuál puede ser el propósito más fácticamente posible de los principios? Yo diría, no es que creamos que los principios vayan a convertirse inmediatamente en algo como lo que son los principios UNIDROIT, que son reglas que se aplican con cierta frecuencia en arbitraje. Creo yo que todavía falta para que suceda algo como eso, pero probablemente el propósito más plausible de los principios sea como un insumo de discusión, sea como un insumo que permita mirar nuestros códigos civiles a través del prisma de los principios y considerar, evaluar si son correctos, si son adecuados, etc. Quizás el principal propósito consiste en abrir la discusión, consista en que nos pongamos de acuerdo en qué cosas debiésemos mantener y qué cosas debiésemos cambiar. ¿Cuál es la estructura de los principios a continuación? Y yo diría que me sirve un comentario del profesor Collard respecto a la ordenanza. Yo diría que tal cual como sucede en la ordenanza, y probablemente porque los principios han tenido hemos tenido una participación preponderante, académicos y académicas, tienen una cierta pedagogía propia de texto de derecho, a diferencia de lo que sucede con el Código Civil, desde luego, que es casi imposible de entenderlo, salvo que uno se aproxima a él a través de un texto de derecho. Pero fíjense ustedes la ordenación que tiene y consideren si eso no podría ser el índice de un manual o, en fin, si uno fuera más pretencioso, de un tratado de contrato. De manera que hay un capítulo preliminar donde está el ámbito de aplicación, a qué tipo de negocios se aplican estos principios, y, en fin, se indican algunos principios generales del derecho, la libertad contractual, la fuerza obligatoria, la buena fe, etc. A continuación se trata de examinar en términos generales la formación del contrato. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Hay una definición del contrato? ¿Hay una cierta regulación de la negociación sobre la cual ya me voy a detener? ¿Está la formación como encuentro entre la oferta y la aceptación? ¿Hay una regulación de los vicios? Y
Desgraciadamente, todavía se contienen los elementos esenciales del contrato, particularmente la causa y el objeto, y ya me voy a detener más adelante sobre esto. A continuación está la nulidad del contrato, está disciplinada esta causal de ineficacia del contrato. Posteriormente, la simulación, los efectos del contrato frente a terceros. Esta es una cuestión que es discutible que esté así, pero así está por el momento, y allí se trata la representación, la estipulación a favor de otro y la promesa de esto ajeno. Luego la interpretación, el cumplimiento y, en fin, el incumplimiento y los remedios. No es, como ustedes pueden ver, demasiado distinta esta ordenación a la forma en que uno razonablemente pensaría el índice de un texto pedagógico sobre contrato. ¿Qué más se puede decir sobre la estructura? Yo diría que imita razonablemente el diseño de un código en el sentido de que está dividido en capítulos, los capítulos en secciones, las secciones en artículos y los artículos en inciso. Cuestión que debería resultar nada enigmático para un abogado o para una abogada habituado al derecho continental. Y ahora lo que quiero hacer es la segunda parte de lo que comencé ayer. Ayer, en mi primera intervención, lo que pretendía hacer era calibrar el estado de la regulación en el Código Civil chileno, que en buena parte, diría yo, es extrapolable a algunos códigos latinoamericanos. Hoy día quiero hacer eso mismo, pero respecto a los principios. Y por lo mismo voy a seguir el mismo íter contractual que me condujo ayer. De manera que comenzamos, como debiese ser, por la etapa precontractual. ¿Qué es lo que hay allí disciplinado en los principios? A diferencia, y en general es todo a diferencia del código, lo que hay ante todo es una indicación de lo que solemos denominar principios generales del derecho. Se identifican como tales la libertad, la fuerza obligatoria y la buena fe, como les había adelantado. A continuación hay una cuestión que vuelve a resultar extraña para los códigos, que es la tipificación, es la identificación a través de un tipo de algunos ilícitos precontractuales que parecen ser los principales, entre ellos el retiro unilateral y el deber de confidencialidad. Hay una discusión pendiente allí respecto al deber de informar. ¿Debiese estar allí el deber de informar o en cambio debiese quedar subsumido por la disciplina del error y el dolo? Hasta el momento está así. No es totalmente evidente que deba quedar así. La segunda cuestión, dentro siempre de la parte precontractual, se refiere a los vicios del consentimiento. ¿Y qué es lo que hay allí cuando uno contrasta, utiliza como elemento de contraste los principios con el Código Civil chileno, que es el que conozco mejor, pero en general con los latinoamericanos? Ante todo, se suma como un vicio del consentimiento la excesiva desproporción. Por lo tanto, hay una intromisión, pero una buena intromisión, creo yo, de consideraciones de justicia conmutativa. Es decir, el rol de la lesión enorme, o más bien dicho, el rol que cumplía la lesión enorme defectuosamente en el Código Civil chileno es subrogado por la excesiva desproporción, que opera, digámoslo de esta manera, en dos tiempos. En primer lugar, se exige que entre las prestaciones de las partes haya una diferencia realmente radical. Y a continuación se exige que la creación de esa diferencia, la forma en que llegó a producirse esa diferencia, sea contraria a las exigencias que formula la buena fe. Entonces una pregunta podría ser, bueno, pero ¿por qué se produjo esa diferencia? ¿Por qué se terminó pagando 10 veces lo que cuesta esto en el mercado? La pregunta es por qué usted terminó vendiendo en 10 veces menos. La pregunta es porque usted es un pequeño agricultor y si no vende esa cosecha, francamente, este año se va a la quiebra, por lo tanto no le quedaba otra. De manera que no es solo que haya una desproporción, si fueran dos transnacionales, en realidad no sería demasiado preocupante. El punto más bien está en que la fisonomía de la negociación tiene algo que repugna a las exigencias de la buena fe. Uno se aprovechó de la especial condición del otro, de su falta de experiencia, etcétera, etcétera. Esa es una primera cuestión que es importante cuando uno la compara con el Código Civil chileno. La segunda cuestión relevante es que, particularmente el error y el dolo, la protección de la voluntad es uno de los intereses, pero no necesariamente el único interés, ni desde luego el principal interés. Para decirlo de otra manera, sería largo explorarlo, pero ustedes van a poder acceder al texto. En los principios, el error es absolutamente excepcional. La regla es que, por lo general, quien padece un error lo soporta. Y es una regla que cuando la pensamos con cuidado es sensata, porque inevitablemente en la disciplina del error hay una decisión trágica. El error produce un costo, y la verdadera pregunta es ¿quién va a soportar ese costo? ¿La persona que padeció el error o la otra persona que es el co-contratante? Y yo diría, en general, hay mejores razones para que lo soporte quien padeció el error cuando la otra persona confió en esa declaración.
De manera que, les insisto, no es solo la voluntad lo que está tutelado, sino yo diría preeminentemente otras consideraciones como la seguridad jurídica, la autorresponsabilidad, etc. Una tercera cuestión que debería ser relevante para Latinoamérica es que el error de derecho es un vicio del consentimiento. Yo diría que cuando uno lo piensa con cuidado, no hay una razón dogmáticamente persuasiva para que el error de derecho, bajo ningún respecto, vicie el consentimiento. Cuestión distinta es que la excusabilidad del error tenga que ser mucho más severa cuando se trata de errores de derecho. Una cuarta cuestión es que se disciplina el error en la declaración. Esto es cuando usted no tiene una ignorancia o falso concepto de la realidad, sino que se equivoca cuando declara. Una cuestión que al menos en el Código Civil no está y que tiene consecuencias importantes. Se produce, esta es la quinta diferencia, una nueva forma de enervar el error, fíjense ustedes. De manera tal que hay una persona, el Errans, quien alega que padeció un error. Y dice que él creyó que la mercadería tenía que ser entregada en el puerto X, cuando en verdad en el contrato quedó que tenía que ser el puerto Y. Ok, supongamos que ese es un error relevante. La otra parte puede enervar diciéndole estoy de acuerdo a ejecutar el contrato tal y como usted lo entendió. Y cuando lo piensan conmigo, tiene todo el sentido del mundo. Porque si lo hacemos de esa manera, entonces nadie resulta perjudicado. ¿Bien? Y conservamos el contrato, que en general es lo que nos debería interesar. En fin, hay una última cosa que es interesante, que es lo siguiente. Y déjenme tratar de decirlo de la manera más breve posible. Si uno piensa un supuesto de un vicio redivitorio, está pensando a la vez un supuesto de una acción resolutoria y está pensando a la vez un supuesto de un error esencial o de un error sustancial. La pregunta es, si eso es correcto, y no me cabe duda que es correcto, ¿cómo se administra esa concurrencia? Porque como lo acaban de ver, hay tres acciones. La regla que tienen los principios latinoamericanos, siguiendo la regla de los europeos, es que es el acreedor, el errans, quien padece el error, quien puede elegir. Por lo tanto, elige si se lo lleva por error, si se lo lleva por incumplimiento. Y eso supera o resuelve un problema típico de los códigos civiles, por lo pronto del francés y del chileno, que es la concurrencia de acciones de nulidad y de incumplimiento. ¿Qué pasa ahora con la formación entendida como el encuentro entre la oferta y la aceptación? Ante todo, comparado con el Código Civil, esta vez están dentro de los PLACL. Ustedes recuerdan que el Código Civil chileno estaban fuera. En segundo lugar, se establece neutralidad frente a la tecnología. Los conceptos que se utilizan, la terminología que se utilizan, evita comprometerse con una cierta tecnología como los contratos electrónicos o lo que fuere. Más bien se emplean conceptos que deberían resultar aplicables, sea que usted se esté comunicando por carta, sea que se esté comunicando a través de un documento electrónico o de la manera que sea. Se reemplazan además, y fíjense lo sensato que es esto comparado con el Código Civil, los plazos, digámoslo así, fijados en regla. Es decir, ¿tiene sentido utilizar un plazo de 60 días como ayer se dijo respecto del Código Civil colombiano? Probablemente tiene sentido cuando la tecnología imperante exigía alrededor de 60 días, pero una vez que eso cambia, pierde todo sentido. Por lo tanto, los plazos cerrados en reglas como ese se cambian por la expresión razonable. La expresión razonable es dúctil, entonces, a cualquier tecnología, aunque por supuesto requiere mayor labor jurisprudencial. En fin, hay en tercer lugar un voluntarismo, después de todo se tienen que encontrar dos voluntades, pero que es moderado. Siguiendo a la Convención de Viena, aquí se hace una cuestión que es que una oferta puede, digamos, una aceptación puede perfeccionar un contrato aun cuando sus términos no coincidan exactamente con los de la oferta. Lo único que es relevante es que la divergencia entre la oferta y la aceptación no sea esencial. Déjeme en un segundo explicarle esto con un ejemplo de Díaz Picasso. Picasso dice, mire, suponga que usted contrata un barco, hace una oferta por un barco a una compañía que tiene el barco X y el barco Y. Usted hace una oferta por el barco X. La compañía se equivoca y le responde diciéndole perfecto, pero por el barco Y. Bajo las reglas del espejo, entonces el consentimiento no se ha formado. Pero ¿tiene algún sentido que no se forme ese contrato si resulta ser que los dos barcos son exactamente iguales en su capacidad y los dos barcos están en el momento que se requiere en el mismo puerto? La respuesta es desde luego que no. Lo que diríamos es que allí había una divergencia, pero que esa divergencia no es esencial en el sentido que no obstaculiza el cumplimiento del propósito que tenían las partes al celebrar el contrato, y ese es entonces el voluntarismo moderado que hay allí. ¿Qué pasa ahora? Recuerden que seguimos avanzando por el íter contractual con el contenido del contrato. Desgraciadamente todavía los principios, y esta fue una discusión que estuvo cercana y literalmente de llegar a las manos, mantiene la técnica escolástica y mantiene entonces esta idea del objeto y la causa como elementos esenciales.
Lo cual, diría yo, nos deja una posición levemente ridícula, teniendo en cuenta que la ordenanza francesa, que era el principal argumento, el derecho francés de la causa que uno tenía, bueno, simplemente disolvió la causa. La disolvió en otros dispositivos que son más precisos. Por lo tanto, es una cuestión que ahora, en agosto, algunos de nosotros hemos pensado que deberíamos volver a discutir. Pero, en fin, fue una pelea dura esa. Y en segundo lugar, en el contenido del contrato es más sensible a la justicia sustantiva, por esto que les conté hace un momento de la excesiva desproporción. Sí que importa cuando las prestaciones de las partes resultan extraordinariamente dispares en su valor. Y a continuación el cumplimiento. ¿Qué tenemos en el cumplimiento que separa los principios de códigos como el chileno o como el colombiano? Bueno, primero, que se regula el cumplimiento qua cumplimiento, es decir, como cumplimiento y no como pago, no como forma de extinguir las obligaciones, que es como estaban los códigos. Y en segundo lugar, y esto es una ventaja respecto al Código Civil chileno y colombiano, es que la regulación no se restringe a un solo tipo de obligación, como sucede en nuestros códigos, que es típicamente la de dar una especie de cuerpo cierto, sino que contiene reglas suficientemente flexibles para capturar obligaciones donde la prestación consiste en un dar, en un hacer, o, en fin, en un no hacer. Y a continuación, el incumplimiento. Una ventaja respecto de los códigos, al menos el chileno y el colombiano, es que está definido. Y noten la amplitud con que está definido. Es la falta de ejecución de la prestación en la forma pactada. ¿Por qué no ejecutó usted la prestación? Da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo si no entregó la cosa, porque la cosa no existía al momento de celebrar el contrato. Da exactamente lo mismo si usted no entregó porque la cosa se perdió por caso fortuito. Todo eso es absorbido por la disciplina del incumplimiento. Por lo tanto, lo que hace, sin duda, es cubrir supuestos de imposibilidad sobrevenida, es decir, desaparece la teoría de los riesgos, porque ahora, simplemente, usted incumple y el contrato se resuelve. Una buena pregunta es si desaparece la imposibilidad originaria, es decir, cómo es tratada la falta de objeto. Y es una buena pregunta porque, como vieron, la noción de incumplimiento es tan amplia que la falta de objeto debería determinar el incumplimiento. Pero, desgraciadamente, se mantuvo el objeto y se dice que el objeto debe ser posible. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando una obligación no tiene objeto? Es decir, cuando el objeto no existe al momento de contraer la obligación. La pregunta es, ¿hay un incumplimiento cuando usted no entrega o en verdad hay una causal de nulidad absoluta porque un elemento esencial falta? Y eso da cuenta de algo de lo que voy a concluir un poco más adelante, que es que los principios tienen una tensión entre sistematizar lo que ya hay, y en todos los países de la región hay objetos, e intentar hacer avanzar el derecho de contrato hacia un paradigma contractual relativamente semejante al de la Convención de Viena. ¿Qué sucede ahora con los remedios? Es decir, ¿cómo están disciplinados los medios de tutela que tiene el acreedor contractual frente al incumplimiento? Y recuerden ustedes, ayer les dije, pero hoy se los voy a repetir, que la disciplina, la regulación de los remedios supone hacerse cargo de tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué medios de tutela tengo frente al incumplimiento? La segunda es, ¿qué tipo de circunstancias deben concurrir para que yo pueda pedir indemnización, resolución, ejecución en especie, suspensión, etcétera? Y la tercera es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Una vez que pido ejecución en especie, lo que nosotros denominamos ejecución forzada, ¿qué significa? ¿Qué se sigue de allí? Para que entiendan por qué esto tiene importancia, fíjense en nuestros códigos. ¿Yo puedo pedir que me reparen la cosa como una consecuencia de la ejecución forzosa? ¿Puedo pedir que me reemplacen la cosa defectuosa a través de este remedio que denominamos ejecución forzosa? En derecho del consumo la respuesta es sí, y en el Código Civil la respuesta es que no lo sabemos porque no está disciplinado en ninguna parte. Ok, veamos qué pasa acá y para no alargar excesivamente las cosas, déjenme hacerlo solo con ejemplos, no de manera absolutamente sistemática. Yo diría que esta es una norma realmente bella, si es que las normas admiten ese adjetivo. Fíjense conmigo, y es la pregunta acerca de la identificación. En caso de incumplimiento, el acreedor podrá ejercer a su elección y según proceda algunos de los siguientes medios de tutela: el cumplimiento específico, la reducción del precio, la resolución del contrato, la excepción de contrato no cumplido, indemnización de daños. La indemnización de los daños podrá ejercerse de manera autónoma o en conjunto con los demás medios de tutela. En un solo artículo, 10 líneas o así, uno identifica perfectamente cuáles son los remedios que tiene el acreedor. Busquen en el Código Civil costarricense a dónde está eso. En el Código Civil chileno, como les decía, y por lo tanto en el colombiano, está
yo diría alrededor de 5 artículos o 6. ¿No es más sencillo hacerlo de esta manera? Sin distinguir entre obligaciones de hacer, entre obligaciones de dar, entre obligaciones de no hacer. ¿No es más sensato que la reducción del precio sea un remedio general y no uno limitado a los vicios redditorios, a la evicción o a la cabida? Bueno, desde luego que es más sensato. Desde luego, lo que pretenden los principios en algún sentido es hacer avanzar el derecho. Pero eso quiere decir, diría yo, darle un giro más pragmático, a compasarlo más a lo que requieren los negocios. De acuerdo. De manera que tenemos, diría yo, razonablemente identificados y con sencillez los remedios. ¿Qué pasa con el supuesto de esto? Es decir, ¿cómo sabemos cuál es el conjunto de circunstancias que deben concurrir para que usted pueda pedir ejecución forzosa, para que usted pueda pedir resolución, etcétera? Y aquí simplemente les muestro con ejemplos. Fíjense, el cumplimiento específico, que es uno de los remedios que están francamente ausentes en el Código chileno, en el colombiano y sospecho en otros de la región. El cumplimiento específico procede siempre en las obligaciones itinerarias. Es una regla evidente. Las obligaciones itinerarias, la indemnización se confunde totalmente con el cumplimiento en especie. Tratándose de obligaciones no dinerarias, el cumplimiento específico se sujeta a las limitaciones siguientes. No procede cuando el cumplimiento sea imposible, en fin. Sin embargo, el acreedor puede exigir al deudor la cesión de las acciones y los derechos que tuviese contra tercero. O sea, el viejo comodum representationis romano, pero esta vez regulado sistemáticamente. Aún siendo posible el cumplimiento específico, esto no procede cuando resultare extremadamente gravoso para el deudor. Imaginen ustedes que me entregan un apartamento, un piso, que tiene 10 metros menos de lo que decía la publicidad. La pregunta es, ¿resulta absolutamente imposible añadir los 10 metros? La respuesta en términos físicos no, pero en términos económicos es una locura. Por lo tanto, hay una restricción respecto a las condiciones de aplicación cuando innecesariamente se grava al deudor con un remedio que resulta insensato según el negocio que están haciendo. Es el típico caso inglés de una piscina, y francés también, dicho sea de paso, de una piscina que se hace con menor profundidad. La pregunta es, ¿qué debes hacer? ¿Obligar al tipo a destruir la piscina y hacer una nueva, pero esta vez? O más bien, resolver la cuestión a través de una indemnización o una reducción del precio. Parece sensato lo segundo. Y en fin, no procede tampoco cuando la ejecución significa una afectación a la dignidad de la persona. Esta es una cuestión que yo nunca estuve muy de acuerdo, que es bien francesa, dicho sea de paso, y que se refiere a las obligaciones de hacer. No se puede forzar a una persona, no se le pueden agarrar las manos a un pintor y masacrarlo para que pinte el cuadro que no debía. Pero bueno, es una cuestión de sentido común, diría yo. ¿Cuál es el punto al margen de los detalles? El punto es que por una vez, en el derecho chileno, el colombiano, y yo diría en general el latinoamericano, las condiciones de aplicación de este remedio que denominamos ejecución forzosa están identificadas. Al menos el Código Civil chileno y por lo tanto el colombiano son extremadamente deficitarios a este respecto. Nada de lo que les acabo de decir está allí. Por lo tanto, lo que hacen los principios es responder a la segunda pregunta. ¿Cuál es el supuesto de esto? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que usted pueda acudir a un remedio? En fin, nuestra tercera pregunta y la última es ¿cuáles son las consecuencias del remedio? Y recurro de nuevo, simplemente un ejemplo, que es la ejecución en especie, simplemente porque es uno de los más deficitarios. Fíjense, tratándose de cumplimientos imperfectos, el cumplimiento específico comprende con las mismas limitaciones del artículo anterior la reparación o la corrección de la falta de conformidad. Por lo tanto, ahora sabemos que la ejecución en especie permite solicitar dos cuestiones que hasta el momento dudábamos, es decir, el reemplazo y la reparación de la cosa. Hay allí un mayor detalle, hay mayor densidad normativa al momento de responder a cuáles son las consecuencias de utilizar un principio como ese. Y eso, diría yo, ustedes entienden, es una visión panorámica de qué es lo que es posible. ¿Qué puede concluirse todo esto? Yo diría, primero y ante todo, los principios son un trabajo que está en curso. Son un trabajo que aún se está desarrollando y es un trabajo que yo diría requiere legitimarlo. Parte de la legitimación son reuniones como esta, donde se somete al escrutinio de otros pares para saber si opinan que es correcto o no. Probablemente si no hacemos eso con los principios, estén destinados al fracaso porque nadie los va a sentir como suyos. Una segunda cuestión es que tienen un cierto sabor inevitablemente sincrético. El sincretismo es un movimiento que busca reconciliar tradiciones que son incompatibles. Y en algún sentido, los principios hacen eso, porque buscan reconciliar una cierta tradición latinoamericana, una cierta comprensión de nuestros derechos de contratos latinoamericana, con otra comprensión que más bien tiene su origen más conspicuo en la Convención de Viena.
El problema, sin embargo, es que eso no es totalmente posible. Y al engranar esas dos cuestiones, al intentar engranar estas dos tradiciones, se producen distorsiones, como las que les conté, respecto de la causa y del objeto. Lo cual determina que en términos dogmáticos los principios inevitablemente deban ser un poco más sucios, por así decirlo, menos puros de lo que uno hubiera querido que fueran, porque hay este compromiso entre el derecho latinoamericano, si es que es posible hablar de eso, y este nuevo paradigma europeo, por llamarlo de alguna manera. ¿Dónde está la cuestión que debería interesarnos al final del día? Yo tengo la impresión de que nuestros códigos, y aquí es difícil hablar de todo, porque el código argentino, por ejemplo, es muy reciente, pero en el caso chileno, en el caso colombiano, y ciertas coordenadas en general de los códigos latinoamericanos son coordenadas que hoy día no tienen demasiado sentido, son coordenadas que vienen de un tiempo pasado, que vienen de sintetizar una enorme tradición o un enorme conjunto de tradiciones que va del digesto hasta el momento exactamente anterior de la codificación. Parte de pensar el contrato, de repensar el derecho a contrato en Latinoamérica, es intentar evitar que nos gobiernen sombras del pasado para un presente que no tiene demasiada conexión con ese pasado. Y eso, creo yo, lo que está al centro de esfuerzos como los principios latinoamericanos de derecho a contratos. Gracias.